Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a conversar hoy día sobre los principales fármacos para el manejo del dolor. Por razones obvias, no vamos a poder tratarlos todos, porque si no estaríamos muchísimas horas hablando sobre el tema. Cuando hablamos del dolor, hablamos de una experiencia subjetiva, que es única, que tiene que ver con las experiencias traumáticas juveniles y que genera en cada una de las personas una respuesta diferente. Supone una experiencia emocional que se asocia indudablemente con una lección actual o potencial de los tejidos o que se tiende a describir en función de dicha lesión. Pero siempre, y valga la redundancia, es subjetivo. El dolor constituye un problema de salud pública que afecta la calidad de vida de los pacientes. eh, es bastante frecuente en patologías como cáncer. Un 80% de los pacientes con cáncer tienen dolor en alguna etapa de la enfermedad. Más de la mitad de los adultos refieren haber tenido dolor fuerte en alguna parte de su vida, porque dolores leves todo el mundo los ha tenido. Y también hay algunas manifestaciones agudas asociadas a infecciones, cirugía y fracturas. Nosotros nos vamos a referir, a- vamos a tomar un poco todos los tipos de dolor y nos vamos a referir un poquito a cada uno de ellos. Cuando hablamos de el dolor, el concepto que queremos dejar establecido es el del dolor total, que fue descrito por la doctora Cicely Saunders a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y que nos dice que este dolor total tiene cuatro componentes básicos: el físico, el psicológico, el espiritual y el social, y que tienen que ver cada uno de ellos con diferentes aspectos en lo general. En el caso físico, con la lesión, con la enfermedad en sí; en el social, con la familia, con el abandono de muchos de estos pacientes; el espiritual, con la trascendencia, con las creencias de cada uno; y el psicológico, con el miedo, sobre todo este miedo a la muerte, y con la depresión. Nosotros, por razones obvias, como vamos a hablar de medicamentos, nos vamos a ir un poquitito más eh, dirigidos hacia el lado del aspecto físico del dolor total. El año 1982, en Milán, Italia, la Organización Mundial de la Salud convoca a una serie de expertos en dolor, quienes diseñan esta escalera analgésica por todos conocida, que ha sido un poco complementada a través de los tiempos con algunos conceptos, pero que en lo básico tiene tres peldaños, eh, y que se va subiendo escalonadamente en la presencia de que el dolor no sea capaz, de mayor dolor, digamos, o que el dolor no sea capaz de irse tratando. En el primer peldaño sabemos que usamos AINES o paracetamol más coadyuvante, dependiendo las características del paciente. En el segundo peldaño se agrega un opioide débil, se mantiene lo del primer peldaño. Y en el tercero se cambia el opioide débil por un opioide fuerte, básicamente. Pero posteriormente aparecen estos otros conceptos que generan más peldaños de la escalera analgésica y que tienen que ver con técnicas más invasivas. Y el último es el concepto del ascensor analgésico, que aparece hace algunos años, en el cual podemos saltarnos los peldaños de la escalera analgésica cuando estamos frente a un dolor severo o urgente, y pasar directamente al tercer peldaño o a las técnicas más invasivas. Según la etiopatogenia del dolor, y esto un poquitito para dirigir el tratamiento hacia allá, nosotros tenemos que el dolor puede ser nociceptivo o puede ser neuropático. Nociceptivo es cuando hay una noxa que genera este dolor, y neuropático cuando se genera en las vías nociceptivas. En el caso del dolor nociceptivo puede ser somático, se afecta a las estructuras del cuerpo; y visceral, cuando afecta a los órganos del cuerpo, que en general es un poquito más irradiado. Y en el caso del dolor neuropático puede ser puro, si afecta exclusivamente a las vías de transmisión; y mixto, cuando también hay un estímulo de los nociceptores, que es el que nosotros observamos en cáncer con mayor frecuencia.
De acuerdo a su origen y duración, el dolor puede ser oncológico o no oncológico, de acuerdo a si está o no asociado a una patología relacionada con cáncer. Y desde el punto de vista de su duración puede ser crónico o agudo. Crónico es de larga duración, no se puede prever el término fácilmente. Algunos autores hablan de más de un mes, otros hablan de más de 3 meses. Y en el agudo, pues hay un inicio y un fin de este episodio doloroso que están bien definidos. Otro de los instrumentos utilizados para medir el dolor y abordarlo es la escala visual análoga o EVA, que cuantifica el dolor de 0 a 10, donde 0 es sin ningún dolor, 10 el dolor más grande, un dolor insoportable. Y hay varios modelos, este que les presento aquí quizás el más difundido, que es el de la carita, y a uno le sirve un poquitito también para dirigir eh, la analgesia, qué tan urgente es el tratamiento y cuáles son las formas farmacéuticas que debiéramos utilizar para abordarlo. Hablemos de dolor neuropático. Hace algún tiempo, la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor nos invitó a una serie de profesionales que trabajábamos en el área del dolor y los cuidados paliativos a generar este librito que está en la página www.ached.cl, el dolor, para tratar de alguna manera hacer un esquema chileno para el abordaje del dolor. Eh, en este consenso, ¿no es cierto?, se trabajaron 4 grupos con método Delphi, habíamos especialistas de distintas áreas, entre los que tuve la oportunidad de estar convocado como farmacólogo, y genera o reúne una serie de pautas y recomendaciones prácticas para la evaluación, el manejo y el seguimiento del dolor neuropática. Tiene varios cuadros y algoritmos de manejo. Yo voy a resumir algunos de ellos que son los que me van a servir un poquito para orientar esta presentación. Bueno, acá tenemos algunos de los participantes. Igualmente, ahí está el cuadro completo de quienes tuvimos la oportunidad de participar. El algoritmo de manejo del dolor neuropático parte definiendo si este es localizado o no. Cuando el dolor es un dolor neuropático localizado, se parte con los parches de lidocaína en el sitio donde está produciéndose el dolor. Y si el dolor no cede, se llega finalmente a los opioides. En el caso del dolor no localizado, que es el que más nos va a convocar a nosotros, se parte agregando una amitriptilina, que hoy día ya la estamos dejando un poco de lado. En realidad, este paso ya no lo estamos dando de pasar por la amitriptilina, sino que nos vamos directamente a los gabapentinoides, son los que se usan casi hoy día más de primera línea por los efectos adversos, gabapentina o pregabalina. La verdad es que ninguno de los dos tiene una superación o una evidencia mayor de respuesta. Y cuando fallan estos, se agregan los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Y finalmente, ¿no es cierto?, se llega entonces también a los opioides. Pero este sería el esquema en ese orden, ir agregando los fármacos. Acá tenemos clasificados los medicamentos para la mayor facilidad de la utilización. En primera línea están los parches de lidocaína, la amitriptilina, después seguimos con pregabalina, gabapentina, opioides como tramadol y morfina, que son los rápidos. En el grupo C tenemos la duloxetina, la venlafaxina y toda la parte de tratamiento transdérmico. Acá nosotros buprenorfina básicamente y fentanilo. Y después en el grupo D, algunos para patologías específicas, como la lamotrigina, la carbamazepina, la carbazepina. En el caso de la carbamazepina, la neuralgia del trigémino, que es su definición fundamental. Y aquí tenemos lo mismo, pero está con dosis asociada,
con rango posológico, perdón, asociado, lo que hace bastante bueno este cuadrito y con un manejo que es bastante fácil. Y aquí aparecen las dosis de cada uno de los medicamentos, por ejemplo, la gabapentina, cuál es la dosis que se da, y la pregabalina, ¿no es cierto?, cuál es la dosis que se debería dar. Exactamente lo mismo que en el cuadro anterior, salvo que aquí están los fármacos del grupo C y del grupo D, y que también incluyen la posología, haciéndolo bastante práctico para el manejo clínico diario. Hablemos ahora un poco entonces del dolor nociceptivo. Ya dejamos un poquito el dolor neuropático. Después al final vamos a dar algunos tips de manejo general. Hablemos una diapo para dolor agudo no oncológico. Acá tenemos el dolor postraumático, por todos conocido. Le entrego algunas pautas de bombitas analgésicas que se pueden utilizar. En general, se recomienda mezclar opioides con AINE, pero no se recomienda opioides con opioides y AINES con AINE, salvo algunas excepciones muy particulares. A veces cuando tenemos un opioide de base y no tenemos el mismo opioide, como en el caso de los parches transdérmicos, para hacer rescate, bueno, uno tiene que rescatar en dolor irruptivo con un opioide diferente, pero son situaciones excepcionales. Acá estamos hablando de la norma general. El dolor crónico no oncológico, también valga una diapositiva, la diseñamos en nuestro hospital y es para tratar artrosis, solamente para citar algunos de los medicamentos. En el caso de la artrosis GES nosotros teníamos restringido el Celecoxib, hoy día la verdad es que se ha liberado mucho más que lo que estaba en ese momento. Pero aquí nos damos cuenta que lo que utilizamos son los mismos medicamentos como paracetamol, AINES, que es lo que aparece definido, ¿no es cierto?, acá. Y más abajo, si seguimos bajando en esta tabla, nos encontramos entonces con los opioides. Eh, Siempre titulando el dolor, que va a ser la forma de ajustar la dosis que vamos a tener. Y ahora el dolor oncológico, que es probablemente el que más nos convoca en esta sesión. Antes de hablar de cada uno de los opioides en específico, bueno, nosotros tenemos opioides de origen natural como la morfina, la codeína, la papaverina, la tebaína. Tenemos algunos semisintéticos que son bastante usados, como el caso de la oxicodona y la buprenorfina, bueno, y la heroína que tiene otros usos distintos. Y los sintéticos, como la meperidina o petidina, la metadona, el fentanilo, que también lo usamos bastante, la nalbufina, la naloxona y el tramadol. La naloxona todos sabemos que es un opioide que no tiene acción agonista, solamente bloquea, ¿no es cierto?, al anclar en los receptores la acción de los opioides y los desplaza para evitar los efectos secundarios que estos puedan estar produciendo, si es que son particularmente graves en algún momento. Las dosis que vamos a entregar en realidad son referenciales, son para instalar la farmacoterapia básicamente. Después sabemos que tenemos que usar siempre un proceso de titulación del dolor, donde los dos indicadores son la somnolencia por un lado y la presencia del dolor por el otro, donde tenemos que buscar el equilibrio de no dejar un paciente planchado con el uso del opioide, y de esta manera poder ajustar la dosis más exacta que el paciente pueda requerir. Y la selección del opioide se debe hacer según la escalera analgésica, comenzando en general, ¿no es cierto?, siempre el tratamiento con un opioide débil como codeína, tramadol, salvo que estemos frente a un dolor severo de emergencia que nos implique usar el ascensor analgésico y tengamos que partir con un opioide fuerte de inmediato. La solubilidad en lípidos también es una de las cosas importantes dentro de este proceso, porque nos va a indicar las posibles vías de administración, como por ejemplo
la transdérmica en el caso del fentanilo por el alto coeficiente de solubilidad en lípidos que tiene, y también nos explica un poco los problemas de la metadona que se acumulan en el tejido graso y que nos pueden generar algunos inconvenientes en su manejo. En esta tabla, que evidentemente no la vamos a analizar en detalle, es bastante completa, están las dosis de equivalencia analgésica entre los opioides y me permite poder cambiar o de vía de administración de un opioide o de un opioide a otro utilizando esta tabla. Por ejemplo, si estoy usando 30 miligramos de morfina oral en 24 horas, sería equivalente a usar 15 miligramos de morfina subcutánea en el mismo periodo o 10 miligramos de morfina endovenosa en el mismo periodo. Y yo puedo con este hacer los traslapes respectivos. Hoy día también hay una app que yo uso bastante que se llama Ortodose, se puede bajar en la aplicación de Android, por lo menos que es lo que yo uso de, de, la, de las descargas de app de la App Store, y que nos muestra esta misma tabla. Pero esta se puede imprimir si uno quiere y andarla trayendo a mano para poder consultar. Algunas pautas de manejo farmacológico. Bueno, yo aquí coloqué, haciendo la extracción de la tabla anteriormente mostrada, algunas que son las que más pudieran a lo mejor interesarnos, como los parches de fentanilo y buprenorfina, a cuánto equivalen en morfina oral. En el caso del primero, 50 microgramos, que es lo que aparece acá, reemplazan o equivalen a la analgesia producida por 120 miligramos de morfina al día oral. Y en el caso de la buprenorfina, el parche 35 microgramos es equivalente a 60 miligramos de morfina oral. Los parches se cambian 2 veces a la semana, cada 3 días y medio, para mantener siempre la misma frecuencia. Hoy día ya quedó un poco de lado el de cambiarlo cada 3 días y que se fuera sucediendo un día en la semana. Hace bastante tiempo, incluso los laboratorios ya hablan de los 3 días y medio en su literatura. La morfina en ampolla, que es la que tomaba como ejemplo, 20 miligramos de morfina endovenosa, ¿no es cierto?, equivalente a 60 oral y a 40 eh, perdona, y a 40 subcutánea, o sea, el equivalente en morfina oral. La morfina oral, el Oramorph, que es quizás el que nos puede generar más problemas, el otro es el Samor, lo tengo también aparte. Tiene 16 gotas por ml y eh, un ml, o sea, perdón, y una gota tiene 1,25 miligramos. Y el tramador hay varias presentaciones en gotas, en comprimido. La verdad es que es súper complejo porque hay gotas que son de 40 ml por gota y de 100 miligramos por ml. Hay otras presentaciones de 50 miligramos, hay otros que son de 32 gotas, hay otros de 27 gotas. Aquí es bien importante ver cuál de los tramadores es el que se está dando para sacar la equivalencia en miligramos que corresponde de acuerdo al número de gotas. Lo mismo en el caso del Chamalong, hay cápsulas con distintas presentaciones. También hay que ver con cuál nos quedamos para poder ajustar la dosis del paciente. Diclofenaco, metamizol también se usa. El metamizol es bastante usado, es uno de los AINES que nos genera menos problemas. Incluso nos permite usar las ampollas por vía oral en algún tipo de cánceres con una buena analgesia. Son un poco amargas, pero la verdad es que los pacientes en general la aceptan y la toleran bien, sobre todo cuando tienen problemas para ingerir algún comprimido. El paracetamol, bueno, el rey hoy día, hasta 4 gramos diarios, es bastante seguro en su uso, así que nos permite poder tratar el dolor de manera bastante adecuada. Y el ibuprofeno, que también se usa, sobre todo cuando hay algún componente de tipo inflamatorio. Bueno, aquí entramos un poco en materia con respecto a algunos de los opioides. La codeína en general se usan en cánceres broncogénicos
Hoy día ya se dejó de usar un poco en el tratamiento del dolor en el primer peldaño, o sea, perdón, en el segundo peldaño, porque con la aparición del tramadol quedó un poquito desterrada, sobre todo porque el tramadol tiene una vida media más larga, entonces nos permite administrar cada 8 horas o cada 6 horas. La codeína nos permitía cada 4, máximo cada 6 horas, excepcionalmente. Por lo tanto, ha quedado un poco restringida a cánceres broncogénicos. Bueno, y hoy día estamos con algunos problemas de abastecimiento de codeína eh, a este respecto, así que también estamos con beneficio de inventario haciendo esta presentación. El tramadol en general lo usamos por vía oral, pero también existe una presentación parenteral y se usa en ese caso un 65% de la dosis. La metadona eh, es quizá un medicamento complejo de utilizar por la acumulación que tiene y en la rotación de opioides. Hay varios esquemas de rotación de opioides que se recomienda hacer incluso con el paciente hospitalizado, que no es fácil, es decir, incluso en la tabla anterior no está puesta la metadona en el proceso de rotación de los opioides, porque hay distintos esquemas, hay que evitar en realidad estos efectos de acumulación. Pero es un buen fármaco en el sentido de que genera una buena analgesia y no tiene los efectos euforizantes de la morfina. Entonces, eh, no le van a dar mal uso, sobre todo a algunos visitantes que pudiera tener el paciente. Yo recomendaría de que se usara en aquellos hospitales de mayor complejidad, que ahí se hicieran las rotaciones y se mandaran a los pacientes ya que estén estabilizados a los lugares más alejados, sobre todo pensando de que si tienen algún problema, el tiempo de respuesta va a ser mayor a lo mejor al que pudieran ellos requerir. La oxicodona en general no la tenemos en la parte pública, tiene menos efecto ansiolítico que lo que tiene la morfina, que eso podría ser una ventaja, sobre todo para personas que están ambulatorias, que hacen sus actividades diarias, les permitiría tener una mejor calidad de vida y poder hacer de manera, de mejor manera, digamos, todas sus actividades. En general es la mitad de la dosis de la morfina, que es con lo que uno saca las referencias, y tiene una absorción también mejor por vía oral. El fentanilo y la buprenorfina, que son nuestras presentaciones transdérmicas, bueno, han sido una solución y en realidad han sido la gran solución y el gran reemplazo para las bombas PCA, que yo creo que ahí se disminuyó bastante su uso en algunos pacientes, sobre todo porque tenían que dejar de andar con este artefacto colgando que tenía evidentemente y tiene un carácter invasivo. Y este es un parche que puesto debajo de la ropa pasa absolutamente inadvertido y que se cambia solamente 2 veces a la semana. Esto evidentemente implica, sí, que hay que usar otro medicamento de rescate, porque no se puede rescatar con un parche, con otra fracción de parche, sino que con un fármaco de acción rápida. En general comienzan su acción a las 12 horas, que es cuando atraviesan todo el tejido subcutáneo y llegan al torrente circulatorio. Hay que tener un tejido subcutáneo que esté en buen estado, que no haya heridas, que no haya edema, para alcanzar el torrente circulatorio. Es quizás la única recomendación. Se va rotando este parche. Hoy día los parches son matriciales, por lo tanto se pueden fraccionar porque actúan por centímetro cuadrados la cantidad de droga que traen. La velocidad de sesión siempre es la misma. Cuando hablamos de 50 o 85 microgramos, no estamos hablando de concentración, por eso es que dice microgramos hora, estamos hablando de velocidad. O sea, siempre la velocidad de sesión es de 50 o de 85 microgramos hora. La cantidad que entrega el parche, si son 50 microgramos en el caso del fentanilo, o son 25 como el otro parche, es por el tamaño. El de 25 microgramos es la mitad
del tamaño del de 50 y por eso es que entrega menos cantidad de droga por hora, porque la velocidad es la misma, pero la cantidad que está disponible para pasar tejido subcutáneo es exactamente la mitad. Se recomienda dar, sobre todo en el caso de la buprenorfina, antiemético de partida. La buprenorfina es altamente emetizante y la estabilidad también de la concentración plasmática se alcanza finalmente al noveno día en el caso de la buprenorfina. El fentanilo no, a las 12 horas está estabilizado. Entonces se recomienda mantener durante los primeros días y después ir decreciendo un opioide de acción rápida para que no quede el paciente con episodios dolorosos. Le había dicho que la morfina la íbamos a tratar, eh, sobre todo las presentaciones orales, un poquito más en detalle. Nosotros tenemos hoy día en Chile dos presentaciones básicamente de morfina en solución, el Oramorf y el Samor. Y aparte de eso, tenemos las cápsulas de morfina de 10, de 30 y de 60 miligramos. Voy a dejar de lado las cápsulas porque no tienen mayor trascendencia que conocer la concentración, no se pueden fraccionar, así que hay que darla de acuerdo al requerimiento del paciente, hay que elegir cuál es la que se le debe dar. En el caso de las gotas que son fraccionables, nosotros tenemos una diferencia. El Oramorf es sulfato de morfina, el Samor es clorhidrato. El clorhidrato de morfina en general es un poquito más errático en la absorción en el tracto gastrointestinal que el sulfato que tiene el Oramorf. Por lo tanto, cuando hacemos estos cambios, debemos considerar siempre que hay una pequeña diferencia en la absorción a favor del sulfato de morfina, o sea, del Oramorf. Y es así como en general cuando cambiamos de Oramorf a Samor se recomienda aumentar en un 10 a 20% la concentración en la cantidad en miligramos que se está dando y al revés disminuir en ese mismo porcentaje. La gota, en el caso del Oramorf, son 16, ya lo habíamos dicho, de 1,25 miligramos por gota. Y en el caso del Samor, la gota son 1 miligramo y tiene 20 gotas por ml. Por lo tanto, en base a las concentraciones en miligramos y a la equivalencia, es como se tienen que hacer los distintos traslapes. Coloqué la petidina, aun cuando la petidina no se debe usar en dolor crónico, pero sí se usa en episodios dolorosos, en urgencia. ¿Y por qué no usarla? Y la coloqué precisamente por eso, porque uno de los metabolitos es la normeperidina y que en grandes cantidades, ¿no es cierto?, se puede acumular, tiene una vida media de 12 horas y puede llegar a producir convulsiones. Esa es la razón por qué la petidina no se usa en general o no se recomienda usar en dolor crónico. Las vías de administración de los opioides, bueno, son varias. Nosotros conocemos la oral, la endovenosa, bolo goteo, la subcutánea, y la transdérmica, que son las que más usamos. Pero yo me quiero detener un poquitito, bueno, epidural o peridural, que también se utiliza sobre todo en las bombitas. Yo me quiero detener un poco donde dice vía rectal, supositorio o enemas de retención o supositorios de hielo. La verdad de las cosas es que cuando tenemos vías orales inutilizadas, no tenemos forma farmacéutica disponible que nos permitan una administración subcutánea como nos suele suceder a veces en los lugares alejados, en las zonas muy rurales. Esto es una buena alternativa. El enema de retención es colocar, ¿no es cierto?, los medicamentos en un poco de agua que no sea más de 10 o 20 cc y administrarlo con un enema de retención hecho con una jeringa y una sonda Foley y se puede colocar vía rectal, que es una buena forma de administrar los medicamentos. Y el supositorio de hielo, bueno, nosotros hicimos en algunas oportunidades con gotas de morfina, colocándolo en una
diluyéndolos un poquitito para llevar a más o menos que quedara 12 cc y, por la dosis que requería el paciente, y se colocan en dedos de guante dentro de un freezer de guante quirúrgico, entre dos vasitos con un lápiz entre medio amarrado que queda así como ubre de vaca el guante con la cantidad en los dedos, ese supositorio se le puede administrar al paciente vía rectal. Soluciona bastantes problemas y se los comparto como una manera de no quedarse de repente solamente con lo que uno tiene definido per se, sino que buscar a veces soluciones porque hay algunos pacientes que también nos plantean problemas que nunca antes nos habríamos planteado. O a veces cuando estamos alejados en una visita domiciliaria, no tenemos todos los recursos disponibles para abordar el problema del paciente. Algunos efectos secundarios de los opioides, bueno, aparecen varios descritos. De estos yo eh, seleccionaría el estreñimiento, que lo tenemos siempre presente, o en general, porque también anclan, ¿no es cierto?, los opioides en la pared intestinal, en los receptores periféricos, y producen ahí parálisis, por lo tanto, donde tenemos el problema mayor. Hay que abordarlo con lactulosa o con polietilenglicol, que son los que más usamos. También se puede usar Cirulax y otros laxantes, porque va a depender mucho de la respuesta que tenga el paciente. La sedación a veces es buena, algunos pacientes según la condición en la que tengamos, incluso usamos los opioides para hacer sedación paliativa en muchas oportunidades, así que no lo miremos como un efecto adverso exclusivamente, sino que nos puede servir. Náusea y vómito, los proquinéticos andan bastante bien. En el caso de la morfina, el Aldol, 1 miligramo cada 12 horas, es una buena alternativa. La depresión respiratoria, si uno hace una buena titulación del dolor, no se ve. Y los demás, en general, digamos, no los vemos nosotros en nuestros pacientes. Para ir finalizando esta presentación, algunos prejuicios y mitos con respecto al uso de los opioides. Se deben usar SOS. En realidad se recomienda usar por horarios estrictos, salvo que estemos en una etapa muy incipiente, donde tengo un dolor que se presenta muy ocasionalmente, cada tantos días, pero si no, si hay un dolor que ya está instalado, el uso es por horario o reloj en mano, como se aparece descrito también en alguna literatura. ¿Se usar en dosis muy baja? No, la dosis que se debe usar es la que le corresponde al paciente. Se titula el dolor y podrían llegar a ser dosis muy altas y no hay que asustarse. Hay pacientes que responden a altas dosis de opioides. Ahora, cuando uno está evidentemente con dosis muy altas, no se responde al dolor, uno tendría que plantearse a lo mejor la rotación de opioides o tendría que plantearse que a lo mejor estamos en presencia de una hiperalgesia producida por opioides y en ese caso debería hacerse o tomar las medidas correctivas que correspondan. ¿Se puede usar cualquiera? Sí, ya lo dijimos. Se puede partir con el ascensor analgésico con cualquiera, pero en general vamos a seguir el protocolo de la OMS de la escalera analgésica y también las características del paciente, que son los que nos pueden hacer partir desde otro peldaño diferente. Producen depresión respiratoria, dependencia y tolerancia. Pacientes con dolor bien titulado, no hay depresión respiratoria. Y la dependencia y la tolerancia, la verdad es que no son temas en los pacientes terminales. La tolerancia la vamos supliendo con los ajustes de la dosis, con un seguimiento farmacoterapéutico adecuado que nos permita, ¿no es cierto?, saber si tenemos que ir cambiando la dosis de opioide precisamente por lo dinámicos que son nuestros pacientes. Los opioides tienen dosis techo, sí es válido para los opioides débiles como la codeína y el tramadol, pero para los opioides fuertes como la morfina no hay en general dosis techo. Algunos criterios para la selección y la rotación de los opioides, bueno, por supuesto, considerar siempre el valor del EVA, si es que estamos
con dolor insoportable, tenemos que ser también más agresivos para tratar el dolor. Debemos considerar el estado fisiopatológico del paciente y el estado de las vías de administración que el paciente tenga. Si estamos con un paciente con anasarca, no vamos a colocar un parche transdérmico porque no vamos a tener ningún resultado. La cultura del paciente, la capacitación que tenga el equipo tratante en utilizar determinado grupo de medicamentos, el lugar de residencia del paciente, que aquí es muy válido sobre todo para el uso de la metadona que hacíamos mención, la distancia, la accesibilidad al hospital o consultorio, la efectividad, la seguridad del tratamiento y por supuesto el performance status del paciente que también nos va a indicar hasta dónde vamos a llegar haciendo algún tipo de otros procedimientos y de otras maniobras, que es muy importante porque en muchos casos a lo mejor nos vamos a quedar limitados prácticamente a una sedación paliativa como tratamiento único para este paciente y tener que descartar otras opciones. Y con esto, y esperando que sea o que haya sido provechosa esta exposición, bueno, le doy las gracias por haberme permitido estar con ustedes y por la invitación recibida. Hasta pronto y cualquier cosa que quieran pueden contactarme a través de el equipo de paliativos que está trabajando en el Hospital de La Serena, que me pueden hacer llegar sus inquietudes y yo me comprometo con contestar lo que me puedan preguntar. Adiós, gracias.